tal? Bienvenidos al canal de Joyas Miriam TV de YouTube. Mi nombre es Daniela Zárate, soy parte del equipo de ventas de Joyas Miriam y en este video te vamos a dejar 5 tips para que puedas pescar clientes como un profesional. Antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita y que comentes de dónde nos ves y nos regales un like, por favor. El primer tip habla de mostrar el producto. Acá vamos a dividir en varios ítems de dividir el producto. En primer lugar vamos a tener en cuenta, vamos a hacer un simulacro como si fuese una venta, ir a pescar. Vamos a tener en cuenta una caña, un anzuelo, un lugar de pesca y los peces que vamos a pescar. La caña va a ser nuestra herramienta, que es nuestra inversión hacia la calidad de los peces que queremos pescar. Nuestro anzuelo van a ser los productos y nuestro lugar de pesca van a ser los clientes en donde los vamos a encontrar, si clientes presenciales o clientes virtuales. Ahora vamos a ir desarrollando cada característica. Los peces los vamos a dividir en peces de agua dulce y de agua salada. Los peces de agua dulce van a ser los peces que son clientes, que son presenciales, que son ventas a corto plazo o ventas inmediatas. Para esto requiere como herramienta que tu caña de pescar sea un paño con mercadería. Para eso vos vas a tener que invertir en mercadería dinero. Si vos no tenés clientes presenciales, no tenés lugares masivos como lo son escuelas, hospitales, clínicas, sanatorios, fábricas. Si no accedes a lugares masivos para clientes presenciales que son ventas inmediatas o no contás de mercadería, podés inclinarte o apuntar a clientes que sean a mediano o a largo plazo, que serían los clientes virtuales. De esta manera vos, en vez de invertir dinero, tendrías que invertir tiempo, porque tendrías que editar fotos, armarte un catálogo digital, o te aconsejamos que te armes WhatsApp Business. Hay muchas herramientas que vos podés desarrollar en el mundo digital. De esta manera el cliente puede ver toda la variedad de mercadería, te puede encargar y ahí pautás un día y una fecha de entrega. Para esto, para los dos públicos, vos tenés que apuntar que tu anzuelo o tu carnada es la mercadería. Hay productos que son personalizados, que son estrategias para que vos tientes al cliente y le generes la necesidad de querer comprarte algo. Por ejemplo, nombres calados, letras caladas, sellos con iniciales, todo lo que sea personalizado da ganas de identificarse, entonces el cliente se tienta y es un buen anzuelo, una buena carnada. Otro puede ser las cosas identificatorias, como por ejemplo son los equipos de fútbol, que son escudos, o pueden ser también chapas grabadas que uno es alérgico a tal cosa, cosas con signos zodiacales, colores, cosas que la gente se siente identificada. El tip número 2 habla de nombrar tu microemprendimiento. Esto te va a dar identidad y te va a distinguir del resto de las personas, colegas que vendan joyas. Al personalizar tu marca vas a armar un logo con un nombre, vas a poder hacer una página de Instagram, una página de Facebook. Te aconsejamos que te armes un WhatsApp Business, que es un WhatsApp para empresas, donde vas a poder poner fotos. Te vamos a dejar acá abajo un videito para que veas cómo editar fotos de manera profesional. En el tip número 3 vamos a hablar de las herramientas de trabajo. Esto te va a perfeccionar y te va a organizar a vos como vendedor. En las herramientas de trabajo que te sugiero son principalmente una agenda donde vas a tener las anotaciones con tus clientes, sus teléfonos, si das a pagar las cuentas corrientes, si tenés eventos especiales como son casamientos, cumpleaños, bautismos, nacimientos. Son fechas importantes que vos tenés que pautar y cumplir con tu cliente, y de esta manera, al tenerlas anotadas, te vas a administrar y te vas a organizar para poder cumplir. Te da buena reputación. También te recomiendo que tengas un anillero donde puedas tomarle las medidas al cliente. También te vamos a dejar un videito donde habíamos hecho cómo tomar medidas de manera casera en caso de que no tengas un anillero.
También te voy a recomendar un paño limpiador o un líquido que es un ácido para limpiar la plata, ya que si la tenés en el paño y la gente se prueba con el alcohol en gel, con la crema, se va a ir manoseando y se va a ir ensuciando, opacando, y cuando vos lo tenés que entregar para regalo, queda bien que esté bien presentada la pieza. Te voy a recomendar también que tengas un exhibidor como lo es un paño, un tupper, algo donde guardar la mercadería, una calculadora, un espejo, un bolso o una mochila donde guardar las cosas y los estuches o bolsitas, si pueden ser personalizadas mejor y si no genéricos. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de todas las herramientas, cómo se organiza un bolso de una vendedora de joyas. En el cuarto tips vamos a hablar de las formas de pago. Esto es lo que te concreta la venta y vamos a hablar de las billeteras virtuales o tener un postnet inalámbrico, tener home banking, mercado pago. Todas estas son herramientas que te sirven para terminar de concretar la venta. Hay veces que una persona se pierde de vender por no tener billeteras virtuales. En el tip número 5 vamos a hablar de darle garantía al cliente. Esto te va a dar prestigio y confianza. Es muy bueno que le expliques al cliente los cuidados que necesitan una joya. Tenemos un video también de por qué se pone negra la plata y cómo limpiarla. Que el cliente se sienta con confianza, seguro de lo que te está comprando es de calidad, que vos compres en un distribuidor fabricante de confianza, te va a dar a vos la seguridad de brindarle una garantía a tu cliente. Las piezas por el mal uso se deterioran y se pueden romper, pero esto no tiene nada que ver con que sea de mala calidad la plata, sino con que el mal uso que le da el cliente. Vos le podés brindar una garantía de que se lo podés arreglar. Si es una falla de fabricación, se lo vas a reconocer sin cargo. Y si es una falla por mal uso, se lo vas a reparar, pero le explicas que vas con cargo. Es como cuando usas una remera y la rompes, o cuando usas un pantalón y lo rompes, lo podés llevar a componer, pero va a ir con cargo por mal uso. Esto es lo mismo. Vamos a desarrollar el tip número 2, que son las herramientas de trabajo. Te sugiero un bolso, una mochila, una valija, para que puedas trasladar todas tus herramientas con varios compartimientos, así te organizas de manera exitosa. En el compartimiento externo vamos a tener el alcohol en gel siempre a mano, indispensable, número 1. En el compartimiento de afuera, la tarjeta personalizada con los datos, con tu logo, tu WhatsApp, tu Instagram, tu Facebook, todos los datos. En este caso yo tengo con el código QR para que puedas escanear y accedas a toda la plataforma. También tengo en el bolsillo externo mi agenda, mis bolsitas de organza y mi lapicera, porque acá anoto los clientes, las fechas de pago y todo lo que sea necesario que tenga que tener. No hace falta una agenda muy grande, solo para que tengas anotaciones. Si querés usar el anotador del celular también es válido. Las bolsitas de organza es para cuando te piden algo y no es para regalo, sino se lo queda a la misma persona que te está comprando. Quizás no necesitas un estuche, sino que con la bolsita de organza lo entregás y ya queda bien. En otro de los bolsillos, por eso te decía que está buenísimo que tenga varios compartimientos. Tengo mi paño, que es para limpiar las joyas al momento de entregarlas, que queden bien. Bueno, tengo mi teléfono celular. Tengo mi espejito para que el cliente se pueda ver, la calculadora, tengo una billetera con algo de cambio porque a veces también te pagan en efectivo y necesitas dar cambio, y tengo el palo de medidas que a veces el cliente dice, bueno, te voy a dar un anillo, decime qué número es, y está bueno porque podés tomar la medida, y mi anillero para medir directamente en el dedo qué número tiene. Esas son las herramientas que están muy buenas. Y siempre a mano tengo etiquetas para poder identificar la mercadería si es que se le salió el precio o algo. Acá voy a hacer un paréntesis en cuanto a las etiquetas. Es un tip que voy a sugerir, es que tengan codificada la mercadería y no el precio que esté a la vista. ¿Por qué es esto? Hay que contemplar que hay clientes que te van a pagar con tarjeta de crédito, otros con débito, otros te van a transferir y otros te van a pagar en efectivo. A veces es una estrategia de vendedor en el momento del pago
que le digas te hago un descuento en efectivo, porque todo comerciante sabe que no es lo mismo que te paguen con tarjeta los gastos administrativos que te generan el postnet que te den el dinero en la mano. De esta manera, al tener un código, vos podés poner un precio de lista contemplando estos gastos que te digo. Y de repente, si te lo pagan en efectivo, le podés hacer un descuento. Se pueden usar letras, se pueden usar códigos y números adelante, letras al final. Eso es a gusto personal, cada uno tiene su criterio. Y si quieren poner el precio directamente, contemplar esto que les digo, quizás un 10% más, para después poder hacer el 10% de descuento en efectivo. No es que uno esté mintiendo, sino es una estrategia de venta para poder concretar y tentar al cliente que lo pague en efectivo. En otro de los compartimientos lo que tengo son estuches. En este caso son genéricos, no tengo los personalizados míos. Tengo de conjuntos, tengo para pulseras, tengo para conjuntos más chiquititos, tengo para anillos individuales. Esto está bueno tener porque a veces te surge que vas a ver un cliente, te dice quiero ver algo para mí y justo después se acuerda que tenía un cumpleaños, que tenía algún evento y ya tenés el packaging para terminar de cerrar la venta. En otro de los compartimientos, en el principal, es donde tengo la mercadería. Tengo el paño con las pulseras, tengo el paño con las cadenas, paño con medallas y paño con anillos. Yo tengo todo dividido porque de esta manera no se me enreda en el paño, pero también al iniciar quizás es mucho paño y mucha mercadería para invertir, podés iniciar con uno que sea múltiple, que acá abarca y entra todo. Acá podés poner anillos, podés poner aros, dijes, pulseras, cadenas, todo en un solo paño, y después a medida que va creciendo tu emprendimiento vas a ir agregando mercadería. Yo acá te muestro cómo tengo los anillos y te muestro cómo en este caso cada uno está identificado con una etiqueta para que yo sepa el precio y así poder saber cuánto cobrarle al cliente. Es un tip de organización más que nada para el vendedor. Tengo acá el paño con las medallas, lo mismo, todas con su correspondiente etiqueta para saber el precio. Acá tengo el paño de las pulseras, son todas de plata, trabajo todo platería. Ahí también tenés que ver vos qué podés apuntar. Si querés vender acero quirúrgico, si querés vender plata, si querés vender plata y oro, si querés vender oro directamente. Eso apuntás vos. Lo que está bueno es que en este caso, al ser revendedor, acá tengo todas las cadenas. En este negocio vos podés duplicar lo que invertís. Entonces, si vos querés, vendés una pulsera de plata, por dar un ejemplo, de 2.000 pesos, lo vendés a 4.000, ganaste 2.000 pesos. Si vendés una pulsera de acero de 500 pesos, la vendés a 1.000 y ganaste solo 500 pesos. Entonces vos apuntás qué querés invertir y cuál es tu público. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sea útil la información. Les pido que compartan con sus colegas, con sus amigos, los tips para... En este caso hablamos de joyas, pero puede servir para otro tipo también de mercadería para vender, así que sea de utilidad para todos. Nuevamente pido que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y que nos regalen un like y que nos comenten. Gracias.